En Salmo 5 vamos a meditar en esta noche, a reflexionar, pedirle a Dios que abra nuestra mente y nuestros corazones para que su palabra sea efectiva, para que caiga en buena tierra y dé fruto, hermano, y dé fruto. Plegaria pidiendo protección. En el Salmo 5 se leía nuestro hermano. Amén, hermano. Vamos a hacer un al Padre, y su Hijo, y su Santo Espíritu. Escucha, oh Jehová, mi palabra, considera mi nombre. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad, descuidaste a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Ahí vamos a pedirle a Dios de que sea Él dándote palabra y la dirección de que en esta noche salgamos edificados todos. Que el tema que le he puesto a esta meditación dice la importancia de meditar al orar. La importancia de meditar al orar. Meditar es pensar detenidamente, con atención y mucho cuidado. Así es que la meditación es el comienzo de una oración. La meditación es el mejor comienzo de una oración. Y la oración es la mejor conclusión de la meditación. Así de que la meditación es la antesala, es el comienzo que debemos de tener, de presentar cuando vamos a empezar una oración. Que meditar y pensar qué es lo que vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. No podemos guiarnos y emocionarnos y pedirle conforme a nuestros deleites y pasiones. Podemos ver en Santiago 4 que habla acerca de esto para que podamos entender un poco de este tema, hermano. En Santiago 4:3 dice Santiago 4:2, hermano, y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O algo, perdón, ahí no más. Entonces dice de que nosotros, en veces pedimos mal y hablamos sin pensar de lo que vamos a pedirle a Dios, sin pensar si es la voluntad de Dios, eso es lo que vamos a pedir. Así es que para eso tenemos que meditar y reflexionar qué es lo que quiere Dios para nosotros y qué necesitamos nosotros de Él, hermano. Pero todo con un breve pensamiento, con una breve meditación antes de empezar a orar. Por eso que dice que la meditación es el mejor comienzo de una oración y la oración es la conclusión
vez que pongamos nuestras ideas, nuestros pensamientos muy claros delante de Dios, y vamos a empezar a pedir. No me acuerdo qué día decía el pastor, decía que un hombre iban a conceder un deseo, y el deseo dice que primero le dijo: espérate, no me lo conceda hoy. Él se fue y se fue, dice, a pensar que pedir, porque el deseo que iba a cumplir, a su vecino se lo iba a duplicar. Así que él fue de carrera y pidió que le sacaran un voto después. Entonces el vecino iba a quedar ciego. Entonces pedimos, hermanos, conforme a nuestros deleites y pasiones. Y no sabemos pedir cuál es la voluntad del Señor. Así es que es cierto que la memoria de los hombres lanzan oraciones vanas, ineficaces y indignas de ser escuchadas por el poderoso. Un ejemplo lo tenemos en el caso que puso nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, que en Lucas 18:10, yo voy a leer esta parábola, hermano, para que vayamos entendiendo la forma la forma que Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. Y dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Era el fariseo que se expresaba de esta manera. Y decía así el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y comenzó el hombre a excusarse delante de Dios y comenzó a vanagloriarse de todo lo que él hacía. Le decía la niña en su testimonio: Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ni está obligado a hacer o a cumplir las cosas porque nosotros nos portemos bien. Dios en su soberanía y en su inmenso amor, Él nos regala porque Él es bueno, decía Él. Y así, hermano, por su infinito amor es que Dios suple cada una de nuestras necesidades, no porque nosotros lo vayamos a ganar o ser bueno, Dios tenga que escucharnos. No. Dios en su infinito amor es que cumple cada una de nuestras necesidades, hermano. Así se expresaba ese fariseo. Y el publicano se presentaba delante de Dios. Dice: el publicano estando lejos, apartado, en un rincón, podemos imaginarlo. Estaba en un rincón y no quería ni alzar los ojos al cielo. Él se sentía culpable, él se sentía indigno. Y a la verdad que así debemos presentarnos nosotros delante de Dios. Indigno, decía Vilma, de merecer tanto amor, porque de nosotros solo maldad sale de nuestra vida, hermano. Así es de que este publicano así se presentaba como muchos nos presentamos delante de Dios, indigno de merecer su gracia y merecedores de su amor. Así nos presentamos delante de Dios, inmundos, sucios. Pero acordémonos de que Dios en su misericordia nos regaló a su Hijo para limpiarnos de todo pecado. Por su
gracia y su amor es que estamos aquí en este lugar. Por su infinito amor es que nosotros respiramos. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que le debemos todo a Dios. Así es que no creamos ser buenos y pensar que vamos a ir justificados delante de Dios. Por el único medio que nosotros somos justificados es por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. De otro modo, nadie puede ser justificado. Entonces, el publicano dice que estaba en un rincón alejado, con la cabeza abajo, no quería ni alzar la vista. Y se golpeaba el pecho, esa es su palabra, diciendo: Dios se propicio a mí. Este hombre sí sabía cómo presentarse delante de Dios, indigno y merecedor delante de Dios. Este hombre tuvo que haber meditado para presentarse delante de Dios y reflexionar en que él no había hecho nada para merecer el amor de Dios. En el primer caso, el fariseo, hombre estudioso de la ley, creyéndose justificar por su obra, se presentaba delante de Dios como un hombre digno. En otro caso, el publicano no era ni del pueblo de Dios, era un publicano, pero sí iba conforme a la voluntad de Dios, presentándose con humildad y mansedumbre. En el salmo que hemos estado leyendo, para no perdernos de vista, hermano, pero siempre enfocado en una misma dirección, como es la necesidad y al presentarse delante de Dios. ¿Con qué necesidad nosotros nos presentamos delante de Dios? Aquí en los primeros dos versículos, el escritor de este hermoso y maravilloso salmo es David. Y en sus palabras se escuchaba una agonía. En sus palabras podemos observar la necesidad que tenía David y la urgencia de ser escuchado por Dios. Y dice el primer versículo: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemido, considera mi problema. Me presento delante de Dios y yo sé que Dios va a escuchar mi oración, porque así dice su palabra. Que no vaya a atender nuestras peticiones, ya es el tiempo de Dios. Pero de que Dios no va a escuchar, sí no va a escuchar. Le decía el rey David: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemido, considera mi problema, considera mi necesidad, le decía el rey a Dios. Está atento la voz, está atento a la voz de mi clamor. David sabía que Dios lo iba a escuchar y lo estaba escuchando. Por eso le dice que está atento a la voz de mi clamor. Pero él se presentaba con una seguridad, porque dice: Rey mío y Dios mío. En una historia de la Biblia decía de que el rey David tenía un hijo que
Absalón. Y él quería aspirar al trono del padre. Pero ¿cómo se quería ganar al pueblo? Escuchando cada uno de los problemas del pueblo. Y David sabía de que el rey estaba allí para escuchar al pueblo. Es por eso que confiesa y le dice: Rey mío y Dios mío, sabiendo de que Dios iba a estar atento a su problema, sabiendo que David tenía esa plena seguridad que era hijo de Dios, por lo cual se presentó como tal. Así nos presentamos nosotros, hermanos, delante de Dios como un hijo de Dios. No tenga temor de presentarse delante de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, por la misma sangre derramada de Jesucristo, Dios nos hizo parte de esa hermosa herencia. Por medio de nuestro Salvador. Nos hizo parte de esa hermosa familia, decía Imaña. Mi familia es pequeña, pero mi familia espiritual es grande. Y así es, hermano. Nosotros debemos de tener la gran confianza y la convicción por medio de la fe que Dios ha puesto en nosotros, que somos hijos de Él. No debe haber duda en nosotros. No debe haber duda de que Jesucristo vino a sufrir para hacernos parte de esa hermosa familia. Así se presentó Jesucristo para reconciliarnos con el Padre, para borrar toda iniquidad de nosotros y darnos acceso directo hacia el Padre. Y dice más adelante: porque a ti oraré. Hermano, que no hay otro aquí en el hermano. No hay otro, hermano. Nuestra confianza debe ser depositada solamente en Dios. Que Dios puede expulsar medio, claro que sí. Si Dios ha establecido sanarnos por medio de una operación, nos va a sanar por medio de una operación. Si Dios ha establecido sanarnos por medio de un medicamento, así lo va a hacer. Pero la honra y la gloria es solamente de Dios. Nosotros estamos convencidos y seguros de que cuando nosotros nos presentamos delante de Él, es a Él. Es confiando en que es Él que va a hacer la obra en nosotros y nadie más. El versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirán mi voz. La importancia del hogar de mañana, hermano. Así lo hacía Jesús, hermano. Muy temprano Jesús se iba apartado a buscar un lugar donde orar. Pero no quitemos la importancia a las demás oraciones del resto del día, cuando tengan la plena seguridad que Dios la va a escuchar y tomarle la misma importancia como la de la mañana. Jesús lo hacía porque Él era perseguido. Jesús lo hacía porque era el momento más indicado para Él. Acordémonos de que Él tenía fama de sanar, de curar, de alimentar, y muchos le seguían por eso. Entonces Jesús se apartaba a buscar un lugar donde orar, muy temprano. Pero sí, tengan la plena seguridad de que Dios nos va a escuchar. Dios va a estar atento a nuestro clamor de mañana al mediodía
y de tarde y de noche y a la hora que nosotros le escuchemos. Su oído va a estar fresco en nuestra oración, hermano. Su oído va a estar fresco en nuestras necesidades, no importando la hora y el lugar donde lo escuchemos. Sabemos de que Dios nos va a escuchar. Sabemos que Dios va a estar atento a nuestro clamor. Pero sí, hermano, ya decía un predicador de que la oración de la mañana es una de las mejores porque no hay interrupción. A mí, mira que no me gusta cuando yo estoy orando y oigo el bueno. Ya la oración la siento interrumpida. Por eso la importancia que el rey David decía: de mañana oirás mi voz. Acordémonos de que el rey David también era perseguido por muchos enemigos. Y no se podía dar el lujo de andar en la calle como andamos nosotros. Entonces era un horario que él usaba porque sentía la tranquilidad y la comunión para con Dios. Sigue diciendo: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Además, que nosotros pongamos nuestras necesidades a Él. El rey David también decía y expresaba: y esperaré. Así debemos ser nosotros. Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros somos los ansiosos de que nomás le pedimos, queremos recibir. Y no hay un proceso. Así de que el rey David decía: y esperaré. Si hay algo que debemos de ser nosotros, es tener esa virtud de esperar. Y de tener esa virtud como es la paciencia de esperar el tiempo de Dios. Que los tiempos de Dios son perfectos. Tienen la plena seguridad de que aún en medio de su tribulación, de sus preocupaciones, pero Dios, en su inmenso amor, Él todo lo tiene bajo control. Así de qué me voy a pedir, decía el rey David. Voy a esperar. Mi oración y mi petición está delante de Dios. ¿Qué me toca? Esperar el tiempo de Dios. Yo esperaré en Dios. Bienaventurado todo lo que confían en Dios. Todos los que depositan su confianza en Dios. Más adelante sigue en los tres versículos siguientes. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Es una advertencia que hace y un llamado a la misma vez. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al encantador abominará Jehová. Podemos ver y entender que cuando Jesús se le acercaba y Jesús escudriñaba su corazón y su mente, y Jesús le decía: apartado de mí, hacedores de maldad. Es porque Dios no tolera el pecado, hermano. Dios aborrece el pecado. Y en estos tres versículos podemos ver y entender de esa forma como ve Dios al pecado. Dios aborrece, abomina el pecado. Y ese mismo sentir debemos de tener nosotros, hermanos, para con el pecado. Porque ese mismo pecado fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario.
por el pecado de cada uno de nosotros, Jesucristo vino a padecer en la cruz del Calvario. Así, hermano, así como un hombre aborrece a un animal venenoso, aborrece aún más al veneno. La fuerza del aborrecimiento de Dios es hacia el pecado. Y por ello, nosotros también debemos tener ese mismo sentido. Más adelante dice en el versículo 7 y 8, para allá buscarle un fin, hermano, y no extenderme mucho. Y dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Podemos ver aquí que el rey David, en ningún momento él dice por mi logro, por lo que yo soy. En ningún momento dice esas palabras, sino por la abundancia de misericordia de Dios es que nosotros estamos aquí en este lugar, hermano. Por la abundancia y la misericordia de nuestro Dios. Aquí nadie ha hecho nada para merecer el amor de Dios. Adoraré hacia tu santo templo en temor, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. La justicia de Dios es la que a nosotros nos hace estar seguros, hermano. La justicia de Dios no es por nuestra justicia, sino que es por la justicia de Dios. Así que dice más adelante: a causa de mis enemigos, guíame, Jehová, en tu justicia. Sabemos cuál es la justicia de Dios. La justicia que vino a nuestra vida es la justicia de Jesucristo. Endereza delante de mí tu camino. Nosotros debemos de siempre ser guiados a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un enfoque, una visión, un blanco, que es Jesucristo, y es el camino a seguir. Porque Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad, y nadie llega al Padre si no es por él. Jesucristo es nuestro camino.